Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia del profesor Juan Vegas. Profesor, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco que haya correspondido en el marco de la celebración de este Congreso sobre la Teoría General del Derecho, que haya correspondido a la invitación de la Fundación. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y hablando de teoría general del derecho, ¿cómo ha impactado la teoría general del derecho en la enseñanza del derecho? Siempre ha sido una materia difícil en el ámbito jurídico. Muy difícil. Lo digo difícil en un sentido siguiente. La disciplina jurídica, el derecho, es una materia muy práctica, ¿no? Entonces, ese elemento práctico del derecho de ir a los tribunales a decidir casos concretos, a recibir una llamada de algún pariente para sacarlo de algún problema en concreto, etcétera, hace que la reflexión teórica del derecho sea un poco incómoda para el abogado, ¿no? Entonces, en ese sentido, las materias de teoría del derecho, filosofía del derecho, están en un lugar incómodo porque tienen frente a sí la reflexión de una disciplina muy práctica, pero a su vez ellos tratan de llevar a cabo un análisis muy abstracto de lo que hacen. Claro. En ese sentido, los practicantes del derecho. Y luego el filósofo del derecho o el teórico del derecho, dentro de la reflexión abstracta, filosófica, también está en un lugar incómodo porque es el que se dedica a cuestiones más concretas, a diferencia de otras disciplinas filosóficas como la metafísica y demás. Entonces estamos ubicados en un lugar muy extraño, donde somos demasiado teóricos para el abogado, ¿no? Y demasiados prácticos para los filósofos en general. Entonces eso hace que la disciplina tenga ciertas características, yo diría, propias, ¿no? Es muy curioso a lo que nos dedicamos dentro del campo filosófico. Sin embargo, para contestar directamente la pregunta, creo que la teoría y la filosofía del derecho sí han tenido y pueden tener un impacto muy positivo en el campo de la enseñanza del derecho, ¿no? Yo soy de la idea de que una idea muy modesta de la filosofía del derecho, en donde podemos explicarle a los practicantes del derecho cuestiones que ellos toman por sentado y que hacen de manera muy rápida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ellos manejan ciertos conceptos como validez, mala fe, o podemos elegir cualquier otro concepto dentro del derecho que queramos. Y en ese sentido, creo que nuestra función como teóricos del derecho, filósofos del derecho, es como decía un filósofo muy importante, ¿no? Es como grabar y mostrar en cámara lenta. Eso es lo que hacen los de la práctica del derecho para poder entender mejor su actividad y su rol dentro de una práctica social muy importante como es el derecho, ¿no? Entonces, creo que ha tenido ese papel de aclaración y puede tener un papel muy importante desde mi punto de vista si la tomamos muy en serio y le damos un lugar muy importante dentro de la currícula de las materias jurídicas, ¿no? Cuando uno estudia el derecho, es evidente que estamos frente a una ciencia. Sin embargo, las ciencias se desarrollan y se nutren, o una de las principales herramientas para llegar ahí es la investigación. Sin embargo, hemos visto que desde el punto de vista de la investigación, es poco lo que se investiga desde el punto de vista de las ciencias jurídicas. Ha faltado eso. Porque le hago la pregunta porque en el diario vivir de los abogados, es lo que estoy viendo en el país,
se están construyendo, se están concentrando mucho en la parte procesal y están descuidando las teorías, la dogmática, todo lo que tiene que ver con los componentes de las teorías de las obligaciones. Y la verdad es que uno ya comienza a preocuparse porque el procedimiento para lo único que sirve es para tú terminar llegando a esas teorías o aplicándolas. ¿Está pasando eso? Pues podemos ver la pregunta desde diferentes perspectivas. Una de ellas es, que me viene a la mente así a bote pronto, como decimos, una de ellas es, a lo mejor nos está enseñando la teoría adecuada en términos procesales y en términos de dogmática y de práctica. Es decir, sí hay, creo yo, detrás de ese elemento procesal una teoría, ¿no? Pero a lo mejor no es la teoría adecuada, o a lo mejor hay que discutir más teorías en relación a esas cuestiones prácticas. Entonces, habría que ver qué es lo que se está enseñando y qué es lo que se está propagando en la cuestión práctica para ver si podemos discutir como teorías más sofisticadas o más interesantes en relación a eso. Ahora, la otra cuestión que podemos mencionar en relación a su pregunta es la cuestión de la investigación jurídica, ¿no? Fíjese, yo lo veo desde un punto de vista algo distinto al de usted, aunque coincide al final del día. Vengo de un país como México, en donde trabajo en un instituto de investigación jurídica, que es el de la Universidad Nacional Autónoma. ¡Qué lujo! Entonces, yo me resistiría un poco a llegar a la conclusión de que no se hace investigación jurídica, pero es una cuestión local, no. Pero y qué bueno que esa sea la conclusión, ¿no? Porque es alentadora. Sí, entonces mi experiencia es que se hace bastante investigación en cada una de las materias de derecho, y en ese sentido creo que hay una discusión muy importante en relación a temas teóricos del derecho, pero si bien comparto otra idea en relación a lo que usted comentó, al final del día podemos coincidir en esto. Efectivamente, la enseñanza del derecho se concentra mucho en la cuestión práctica, más que en la cuestión teórica o filosófica, vamos a ponerlo así en términos muy generales, ¿no? Aunque habría que distinguir ahí entre los diferentes ámbitos. Y si bien en mi país se lleva a cabo investigación jurídica, creo yo, de manera importante, no estoy diciendo otra cuestión más que la cantidad de investigación que se hace, entiendo su punto, porque si me salgo yo del Distrito Federal, la capital, la Ciudad de México, hay algunas partes de la República Mexicana, en algunas universidades locales, en donde falta investigación en el derecho y se da este fenómeno que usted comenta de dedicarse estrictamente a lo práctico, a lo procesal, a capacitar a los alumnos para que vayan a los tribunales y decidan cosas concretas. Entonces, si quiere, me ubico en esa perspectiva y le doy mi comentario en relación a por qué pasa eso. En buena medida pasa eso por la falta de, por lo menos en mi contexto, no quiero generalizar, por la falta de profesores de tiempo completo en las facultades de Derecho. Entonces, hace falta una cultura de la investigación. Generalmente los profesores son de medio tiempo o simplemente de asignatura, que van a dar su clase y están muy apresurados para irse a sus despachos, ¿no? Y pues eso entiende el por qué al final del día tengo alumnos que se dedican nada más a la cuestión procesal, porque el profesor que les está dando la asignatura a eso se dedica. Lo induce a que se vayan por ahí. Pero no conocen otra cosa, ¿no? Los profesores. Entonces, si nosotros, o el caso mexicano, por ejemplo, para mencionarlo como un ejemplo crítico, no quiero generalizar porque no conozco el contexto, pero hay elementos para criticar en el caso mexicano, en este espacio en el que me estoy ubicando. La crítica es, necesito fomentar más la investigación en el derecho con profesores que se dediquen a tiempo completo en las facultades de Derecho con sus posgrados y sus discusiones y sus congresos internacionales, y eso creo que cambiaría
la idea de una facultad de Derecho que simplemente se dedique a capacitar abogados, que está bien, necesitamos abogados, a lo mejor no tantos, pero lo necesitamos. Pero así también el alumno tiene un ejemplo de una persona que se dedica a otras cosas que no es simplemente ir a los tribunales, que es una persona que se dedique al estudio del derecho y a las cuestiones más abstractas del derecho. Entonces creo que ahí podemos ubicar el problema que usted plantea. Definitivamente que sí. Nosotros tenemos un problema muy serio aquí, muy serio. Más serio que el que tiene México fuera del DF, mucho más serio. Tenemos miles de estudiantes de Derecho, decenas de facultades de Derecho, y usted sabe muy bien que el Derecho es una profesión muy delicada, como lo deberán de ser las demás, pero una profesión que trate el tema del patrimonio, el honor y la libertad de los hombres, yo creo que eso es muy delicado. Sí. Eso hay que respetarlo y hay que investigar y hay que formarse muy bien y mantenerse actualizado. Ahora, usted maneja muy bien las teorías, a mí me consta. Sí, usted las maneja muy bien. Pero antes de yo entrar ahí, como usted mencionó la filosofía, obviamente, si el derecho es ciencia, la filosofía, que es la madre de la ciencia, tiene que andar, por lo menos en la génesis de todo lo que es la construcción del derecho. Yo me quiero ir a la argumentación, que usted maneja eso muy bien. Sobre todo si nos vamos a lo que ha dicho don Manuel Atienza, de que la argumentación se construye, comienza con el lenguaje, sigue con la persuasión y después con uno terminar convenciendo a ese tercero imparcial, digámoslo así. Y uno va entonces a la génesis de la filosofía, que en principio no procura convencer a nadie, sino que lo que la filosofía como finalidad busca es decir la verdad, establecer la verdad. ¿Cómo resolver ese dilema? Porque muchas veces no tomando en cuenta esa visión filosófica del derecho, el componente ético del jurista y de todo proceso, muchas veces se desnaturaliza la argumentación en todo lo que es su proceso de construcción. ¿Cómo lo ve usted, ese dilema que muchas veces se da y que genera muchos conflictos? Sí, sin duda se da. No creo que sea propio del derecho. Creo que es propio de muchas disciplinas. Es así. A veces yo veo algunos casos de médicos, por ejemplo, en donde también para usar su palabra, se desnaturaliza la profesión médica. No todos los casos se cogen. No todos los casos, pero en términos generales estoy diciendo que lo que pasa en el derecho también pasa en otras disciplinas. Entonces, no creo que sea algo propio del derecho en ese sentido. Creo que es algo propio de la actividad humana, Totalmente reiterativa, que en algún momento dado pone algunos intereses menores por encima de unos más importantes. Ahora, sin embargo, a pesar de esa aclaración, quiero retomar su pregunta. Y en ese sentido, ¿por qué pienso que en el derecho y en la enseñanza del derecho pensamos que podemos no estudiar estos otros elementos éticos o morales dentro del mismo? Entonces, a eso sí me podría dedicar en relación a su pregunta. Y el problema para mí, o como lo veo hoy en día, no sé, después puedo cambiar o se ha formado esta idea después de algunos años de dar clase, es que se piensa que o se enseña o se propaga la idea de un derecho que es una normatividad propia, aislada,
una normatividad que se puede estudiar independientemente de otros elementos normativos, sociales. Y eso creo que le ha generado muchos problemas al derecho y ha generado algo de lo que usted comenta como una cuestión preocupante dentro de la práctica del derecho. Yo creo que al derecho se le tiene que ver como un sistema normativo que hemos ideado nosotros, que yo no lo veo como algo dado y que siempre lo vamos a tener, no, simplemente nos ha sido de utilidad y por algo lo tenemos, pero que no debemos de descartar que convive con otras normatividades, sobre todo la normatividad moral o ética y otro tipo de normatividades, y en ese sentido, haciendo esos paralelos con otras normatividades, podemos descansar un poco de esa autonomía absoluta del derecho y pensar que convive con otro tipo de reglas, obligaciones, incluso derechos morales, por ejemplo. Y ver el lugar que le corresponde al derecho, eso podría darle una buena dosis de escepticismo a las personas que piensan que el derecho lo puede todo en términos de regular nuestra conducta en la sociedad. Sin lugar a dudas. Vamos a las teorías. ¿En qué consiste? Este es un programa académico en donde lo que se procura es empoderar sobre todo a la comunidad jurídica y a la sociedad del alcance de los conceptos, en fin. Hay algunos que son más teóricos, otros son más pragmáticos, en fin. Pero las teorías, el componente dogmático, hay que saberlo plantear, y en eso usted es un maestro. Por ejemplo, la teoría clásica del derecho natural. ¿En qué consiste? Es una pregunta muy difícil de contestar en poco tiempo. No tenemos tiempo, yo se lo voy a dar. Y aunado a eso, a lo mejor algunos amigos míos que defienden la teoría clásica del derecho natural van a decir, bueno, ¿y para qué le preguntaron a Juan Vega que no es partidario al 100% de una Por teoría eso le hice clásica? la pregunta, profesor. Teoría clásica del derecho natural, pero podría mencionar algunas cuestiones muy breves, unas pinceladas en relación a esto de la teoría clásica del derecho natural, porque tiene que ver con mi respuesta que di anteriormente. Entonces puedo retomarlo en ese sentido sin desviarme mucho de la entrevista. Entonces, yo creo que una de las grandes virtudes, reitero, aunque quizá no coincida con algunos puntos específicos de esta corriente que siempre he respetado y admirado, es que ven al derecho en ese sentido que comenté yo con base en su pregunta anterior. Ven al derecho como un sistema normativo que convive con otros sistemas normativos, ¿no? Entonces, está el sistema normativo del derecho, está el sistema normativo de la moralidad, está el sistema normativo de las reglas de etiqueta, por ejemplo, está el sistema normativo de lo que usted quiera y mande. Pero, siempre y cuando sea sistema normativo, claro. Pero en ese sentido, yo creo que la gran virtud o el enfoque importante de la escuela clásica del derecho natural siempre ha sido ver el papel que tiene la normatividad del derecho, ver el papel que tiene las normas jurídicas dentro de una normatividad más importante, que es la normatividad moral, ¿no? Entonces, no es un estudio del derecho por el derecho mismo, es un estudio del derecho para ver en qué medida facilita ciertos valores o principios que son los más importantes dentro de la normatividad de los seres humanos, que sin duda eso hay que coincidir con ello, ¿no? Y ver el papel que tiene el derecho con base en esos principios más importantes para vivir nuestra vida y cómo tratar a los demás, ¿no? Las preguntas de la ética. Entonces, en ese sentido, el derecho es un apartado de normatividad, de una cuestión más general que es la moral, la justicia y principios éticos del ser humano,
¿no? Y en ese sentido la visión es importante porque ubica al derecho en ese apartado y ve qué lugar juega en relación a estos principios más importantes, ¿no? Entonces nos obliga a tener una perspectiva más importante, eh, más abstracta, más importante en el sentido de ampliar nuestro horizonte y dedicarnos a esto donde está el asunto importante de vivir nuestra vida y tratar a los demás, y analizar qué papel juega el derecho en ese sentido. Entonces, en cuanto a ese enfoque importante que nunca yo he criticado porque es, creo, un enfoque digno a discutirse, ellos analizan precisamente que este fenómeno llamado normatividad del derecho, pues en qué medida se ajusta a estos principios de justicia o no, en qué medida se ajusta a ciertos principios de igualdad, en qué medida me permite perseguir ciertos bienes básicos del ser humano. Y en ese sentido hay una crítica importante y constante al derecho, ¿no? Precisamente con este panorama más general, moral y ético. No todas las normatividades, la normatividad para ellos más importante que la moral, para precisamente la vida en sociedad. Entonces, ese, en términos muy generales, ese es el enfoque, ¿no?, que tendría una teoría del derecho natural en términos tradicionales, por decirlo de alguna forma. Y desde el punto de vista contemporáneo, hay un autor, John Finnes. Sí. Interesante, ¿eh? Sí, cómo no. Interesante. Desde el punto de vista de esa visión de John Finnes, ¿cómo la valora usted? Entonces, lo que hace Finnes, reitero, un profesor al que le he tenido siempre mucho respeto, y en el que en cualquier oportunidad que tuve en mi momento asistía a sus clases y sus seminarios. Qué lujo. Entonces, aunque le digo, finalmente a lo mejor mi visión al final del día es distinta por otra influencia y demás, pero reitero esa admiración al profesor en el campo de lo que ha escrito sobre la filosofía del derecho. Entonces, lo que hace Finnes es justamente partir de ese enfoque que le comenté, de ver qué lugar juega la normatividad del derecho aunada a la normatividad más amplia de la moralidad y la ética. Lo que pasa con Finnes, o aquí está como el detalle y la cuestión más específica que me permite su pregunta, es lo siguiente. Él determina, como de hecho lo mencionó un profesor dominicano aquí hace unos instantes en el Congreso, él determina ciertos bienes básicos humanos, ¿no?, que por mencionar un ejemplo, uno de ellos es la verdad, ¿no?, el conocimiento, otro de ellos es la amistad, otro de ellos puede ser la diversión, ¿no?, las cuestiones lúdicas, otro es la religión, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que ve es lo siguiente. Dentro de este panorama de la normatividad más general moral, uno persigue estos bienes básicos, ¿no?, los que los acabo de mencionar. Entonces tenemos dos opciones para alcanzar los bienes básicos. No metamos ahorita nada jurídico. Tenemos dos opciones para alcanzar esos bienes básicos, para permitirle que usted pueda disfrutar los domingos con su familia, una misa, porque usted tiene cierto pensamiento religioso importante, digno de ser respetado, ¿no? Entonces, hay dos vías. Una de ellas es el consenso. Lograr un consenso entre usted y yo, y el compañero y los compañeros, en el sentido de que le permitan a usted los domingos, ¿no?, disfrutar, no estoy diciendo que es su caso hipotético, a lo mejor no es religioso, pero disfrutar de esa hora de misa los domingos sin ninguna intervención, sin ninguna objeción y sin ninguna distracción, ¿no? Entonces nos ponemos imagínense esta opción, primera opción, de ponernos de acuerdo todos en la sociedad de qué vamos a hacer y cuándo, y cómo lo vamos a hacer, para efectos de que todos podamos
alcanzar esos bienes básicos, ¿no? Entonces, una de las opciones precisamente es el consenso, llegar a consensos entre usted y yo, para efectos de no solo eso, lo puse como ejemplo la religión, pero el otro ejemplo sería la vida, para respetar mi vida, en qué Claro, caso claro. sí, en qué caso no. Pues es casi obvio que el consenso absoluto en sociedades tan grandes como las nuestras es imposible, ¿no? O muy difícil de alcanzar, vamos a ponerlo así, ¿sí? Entonces, sumamente complicado. Un ejemplo, yo vivo en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en un conjunto habitacional. Allá somos tantos que tenemos que, muchos de nosotros vivimos en departamentos, ¿no? Yo veo este elemento de ponernos de acuerdo, sumamente complicado en una Es ciudad. complicado, Complicadísimo. muy complicado. Entonces, imagínese ponernos de acuerdo y lograr un consenso en torno a todos los temas que nos atañen en relación a esos bienes básicos. Claro, 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 claro. Ese puede ser un callejón sin salida. Claro, claro, claro. Puede serlo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en relación a la basura y separar la basura, imagínense en torno a cuestiones tan importantes como la vida y demás. Entonces, la otra opción es el derecho, ¿no? Entonces, Finis identifica el derecho como la opción, dado que el consenso, ¿no?, es sumamente complicado. El derecho es el mecanismo que me permite conseguir y alcanzar los bienes básicos, porque en buena medida permite que la posibilidad de coordinarnos en la sociedad. Entonces, sé de antemano, con base en algo que se llama derecho, las normas jurídicas y la Constitución y lo que usted quiera y mande, qué son las acciones que están son obligatorias para mí dentro de la sociedad. Si voy a manejar el lado derecho, el lado izquierdo de la carretera, ¿qué pasa si yo golpeo a un compañero sin sentido? ¿Qué pasa si le privo de la vida? Entonces, el derecho es un fenómeno que permite coordinar las actividades de la sociedad para alcanzar los bienes básicos. Sí. Entonces, para Finis, el derecho es un fenómeno moralmente justificado, porque precisamente es el puente adecuado para llegar a esos bienes básicos. Ya no me metería más cuestiones concretas de la teoría de Finis, en donde ya hay mucha disputa, pero creo que con ese panorama general uno puede entender un libro tan importante como Ley Natural y Derechos Naturales, en donde precisamente tiene ese objetivo y esos argumentos que plantea para esta finalidad que dibujé de manera muy rápida y muy inmediata con base en el formato. Sí, fue preciso, pero fue conciso y macizo, o sea, y muy explícito en honor a la verdad. Tenemos que cruzar al frente entonces, a la visión positivista. O sea, hacer teoría positivista del derecho, de qué es lo que se trata, pero me gustaría en esa explicación. Y es interesante este programa, profesor, porque está haciendo falta explicar estas cosas, que es que vamos a tener que volver al principio del conocimiento. O sea, no sé si es que la vida va tan rápida que las ciencias están perdiendo parte de su esencia. Parte de su esencia, y el derecho es más que un proceso, el derecho es más que una consulta, el derecho, el impacto del derecho, inclusive hasta desde el punto de vista social, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista sociológico, es invaluable. Esa visión positivista del derecho, esa teoría, habiendo usted explicado la naturalista, hay momentos en donde, yo sé que se separa, pero hay momentos en donde confluyen los positivistas con los naturalistas. ¿Y dónde? Bueno, justamente cuando usted estaba comentando que se separan, yo le iba a comentar que yo prefiero ver las partes donde se unen, ¿no? Más que donde se separan, porque se hacen
grandes Nos exageraciones. hemos concentrado mucho en lo que lo separa, Pero esa es la verdad. no en las cuestiones que lo que unen. la unen. Entonces, eso es, yo creo para mí, o por lo menos a mí me enseñaron rápido en la formación teórica y filosófica del derecho, que dejara un poco ese ánimo que uno tiene de joven, ¿no? De tratar de pertenecer a un equipo y defenderlo Los a antagonismos. muerte. Entonces, yo ya pasé por esa fase y prefiero ver las coincidencias entre las diferentes teorías Excelente. y enfocarme a los problemas que atienden las diferentes teorías independientemente de cómo se llamen. Pero es importante el punto, porque la cultura jurídica lo demanda y en ese sentido lo demanda por algo, ¿no? Yo le doy el beneficio de la duda a la gente que me pide o que pide estas aclaraciones entre las diferentes escuelas de pensamiento. Otra aclaración previa a contestar la pregunta es una que debo hacer, que consiste en lo siguiente: hay muchos positivismos y hay muchos justnaturalismos también. Entonces, tratar de mi parte de decir algo general que englobe a todos corre un riesgo importante que consiste en tratar de encontrar similitudes entre todas las escuelas, pero esas similitudes van a ser tan generales que no me van a servir de mucho. Claro. Entonces, en ese sentido tengo que ser muy, muy claro en relación a qué es lo que puedo yo en algún momento dado como ofrecer en relación a una respuesta concreta a la pregunta que usted me plantea. Pero de todas formas no la voy a ignorar porque es una pregunta importante y podemos verla desde esta otra perspectiva y podemos en algún momento dado tomar dos ejemplos y así con eso podemos aterrizarlo mejor. Perfecto. Entonces, para que los ejemplos sean muy comunes, podemos tomar el ejemplo de un positivista como H.L.A. Hart, ¿no? Y una persona no positivista como Ronald Dworkin. Entonces, en ese sentido, podríamos analizar cuáles son las diferencias entre estas dos visiones del derecho, estas dos teorías, pero también cuáles son las similitudes entre las dos teorías, ¿no? Que es un poco su pregunta más que las diferencias, porque también la teoría y la filosofía se ha dedicado a las diferencias, sino a las similitudes. Totalmente. Entonces, por ejemplo, una similitud muy debatible, pero yo defiendo este punto de vista, muy debatible, mucha gente me ha dicho que no estoy en lo correcto, pero hasta ahorita me mantengo en mi postura. Para mí, los dos filósofos, tanto Hart como Dworkin, tratan de explicar todos los derechos, ¿no? Tratan de explicar donde sea que exista un fenómeno normativo que tenga estas características de tribunales, de en algún momento dado legislaturas, supremas cortes, etcétera, va a pasar esto. Entonces, mucha gente piensa que, por ejemplo, Ronald Dworkin hace un análisis totalmente distinto al de H.L.A. Hart, porque Dworkin nada más le está hablando al derecho de corte anglosajón, norteamericano o del Reino Unido. Cuando yo estoy convencido de que no tanto Dworkin como Hart están hablando de todos nuestros derechos. Está hablando del derecho mexicano, está hablando del derecho dominicano, está hablando del derecho cubano, puertorriqueño, español, alemán, el que usted quiera y mande. Claro. Entonces, eso es bien importante como ubicarlo en su justa dimensión. Los dos están tratando de captar tu atención en relación a esto es lo que pasa en tu derecho. Entonces, cuando Dworkin me dice que existe no solo decisiones judiciales con base en reglas válidas, sino además existen ciertos principios importantes de justicia y de moralidad en los derechos, me está diciendo que en el derecho mexicano también así sucede y así deciden los tribunales y en el derecho de la República Dominicana también, ¿no? Entonces, a mí me gusta como ubicarlos en la misma mesa de debate porque justamente están, ¿no?, hablando precisamente de lo mismo. Otra similitud que yo le veo a Dworkin y a Hart es la siguiente.
yo lo veo en términos de cómo hacían filosofía del derecho. Ya la cuestión metodológica es distinta entre los dos, pero esa forma de hacer filosofía del derecho para mí es muy atractiva y a veces se pierde de vista rescatando nada más las diferencias. Siempre Hart trató de explicar el derecho y el concepto de derecho ubicándolo junto con otros fenómenos sociales, ¿no? Si nosotros leemos el capítulo 1 del concepto de derecho, él dice, yo voy a tratar de explicarles la naturaleza del derecho con base en la relación que tiene el derecho con la coerción, con base en la relación que tiene el derecho con la moralidad, con base en la relación que tiene el derecho con las normas en general, ¿no? Dworkin hace algo muy parecido, las conclusiones ya son diferentes entre los dos, pero Dworkin se nutre, fue su profesor Hart, se nutre de esa forma de hacer filosofía. Y Dworkin también nos insiste en ver el derecho dentro de un campo más amplio de otros conceptos importantes, ¿no? Que son relevantes al derecho, la moralidad, la política, su elemento de moralidad política para los principios, su elemento de equidad, o sea, engloba cuestiones de filosofía moral, filosofía política y filosofía jurídica, haciendo este análisis. Voy a utilizar una expresión que a mí no me gusta mucho, pero se le escuché a él, más holística en relación a la comprensión del derecho, ubicado dentro de estos otros conceptos. Hart hace algo muy parecido también. Entonces, para mí tienen muchas cosas en común ambos autores, a pesar de las grandes diferencias, ¿no? Que al final llegan sus teorías. Entonces, esas similitudes son importantes desde mi punto de vista. Otra similitud, y con eso cierro el punto porque esto nos podría tomar, ¿no?, mucho tiempo. Es apasionante el tema, ¿eh? Bueno, para mí sí, espero que para todos, a lo mejor los compañeros ya están aburridos. Pero no, es apasionante. Para uno que se dedica a esto sí es interesante. Entonces, otra de las similitudes que podríamos encontrar es entre la parte de las normas jurídicas y su papel que juegan dentro del derecho en Hart, y una primera parte de, esto también es muy debatido, de el Dworkin de los 70s, en donde también le da un papel muy relevante a las normas jurídicas, a pesar de que después ya negó muchas cuestiones en sus trabajos posteriores. A mí me gusta ver esa similitud entre los dos, sobre todo en ese primer Dworkin, en relación al papel de las reglas. Era un papel muy parecido al papel de las reglas que jugaba las que eran identificadas por la regla de reconocimiento en Hart. Entonces, para mí hay similitudes importantes en ese sentido. Otra similitud rápida, sé que dije que ya con eso iba a terminar, pero otra similitud rápida es el papel de la moralidad dentro del derecho. Yo creo que nadie puede negar que para Hart la moralidad tiene un papel importante que jugar en la interpretación del derecho. Sí, eso no está a discusión. Y para Dworkin también la moralidad tiene un papel muy importante que jugar en la interpretación. Claro, ya después las teorías toman rumbos distintos y para Dworkin la interpretación lo es todo, mientras que para Hart no lo es. Pero bueno, podríamos seguir mencionando algunas similitudes y diferencias entre los dos en ese sentido. No, la verdad es que es apasionante. O sea, cuando uno... Esto es ciencia, ¿eh? Bueno, también esa es otra cuestión que se podría discutir. Eso es ciencia, eso es ciencia. Ahora, usted hablaba de la norma y de su importancia, como para uno era más relevante que otro. Durante décadas se veía o se estudiaba el derecho como disciplina desde una visión unidimensional. Ya hoy en día es una disciplina tridimensional, multidimensional. ¿Cómo desde esa perspectiva se pudiese definir el derecho? Pues
Yo sé que estamos entrando al fondo del asunto, pero es importante porque usted eso lo maneja de una manera brillante. Y a No, mí me bueno, consta. no. Ahí, Y lo tengo que aprovechar. no. Ahí la cuestión es la siguiente. Eh, Dos cosas puedo decir de manera muy Vamos a ver. preliminar. Dos cosas puedo decir en relación a eso. Una de ellas es lo siguiente, que yo creo que efectivamente el derecho se puede analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Y es algo que el abogado siempre está muy ansioso en abrazar. El abogado en ese sentido es muy curioso, es celoso de su profesión, pero cuando se trata del estudio del derecho, ¿no?, siempre está dispuesto a aceptar la moda para ver desde qué perspectiva analizarlo, ¿no? Totalmente. Entonces somos un poco bipolares en ese sentido, en tanto que defendemos la tradición jurídica, pero para su estudio, ¿no?, siempre estamos viendo hacia otras disciplinas. Claro, claro. Entonces usted simplemente ubíquese en las teorías después del realismo jurídico norteamericano de los años 40, pues viene una serie, y afortunadamente muchas de nuestras facultades latinoamericanas o continentales no fueron objeto de este virus, me atrevo a decirlo así, de las que sí sufrieron las universidades norteamericanas, que era estudiar el derecho y economía, estudiar el derecho y la literatura, estudiar el derecho y la psicología, y estudiar el derecho, y se hace una cosa amplísima de estudio del derecho y algo que desde mi punto de vista, le digo, afortunadamente no hemos ido más despacio que algunas otras universidades, y la cosa aquí no es tan común. Y entonces en las facultades de Derecho de Estados Unidos, por ejemplo, tienes profesores especialistas al derecho y la literatura al derecho, de una serie de cosas que no nos concentramos, creo yo, en lo principal. Entonces hay que bajarle un poco a esos análisis de derecho y algo. Pero eso no significa, fíjense, eso no significa que yo diga que el derecho se tiene que analizar de manera aislada. Nada más digo no exagerar en abrir el abanico de tal forma en que ya no se está estudiando nada. Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que el derecho se tiene que estudiar desde diferentes enfoques y perspectivas, pero enfoques y perspectivas que tengan directamente que ver con su aspecto normativo. En ese sentido, yo las abrazaría, y en ese sentido, para mí, por ejemplo, las discusiones sobre elementos éticos y morales es importantísimo, y discusiones sobre temas políticos como teorías de la justicia y demás son importantísimos. No todos, pero sí algunos de ellos. Ahora, visto desde ese panorama más general, la segunda cuestión que me gustaría comentar en relación a su pregunta es como de cautela. En ese sentido, hay personas que se resisten a dar una definición del derecho. ¿Sí? Hay muchas personas que se resisten a proporcionar una definición del derecho, y le voy a decir el por qué, porque usted me está pidiendo una definición del derecho. Entonces, ¿en qué consiste esta idea de resistirse a definir el derecho? Bueno, y el mismo H.L. Hart es un ejemplo de ello. Él siempre se resiste, no a un análisis conceptual del derecho, pero sí a definir el derecho, porque resulta muy difícil, y coincido con él en sus dudas, resulta muy difícil definir un concepto como el derecho, porque el derecho tiene una característica de vaguedad muy importante, ¿sí? Fíjese, el derecho no es como otros conceptos los que podamos definir fácil y que tienen una vida larga en torno a sus definiciones. Conceptos de tipo natural, por ejemplo, agua es igual a H2O, ¿no? Las propiedades químicas del oro y demás. El derecho es un concepto social, y en ese sentido, ese carácter social del concepto derecho, ¿no?, en buena medida, y por la naturaleza del concepto mismo, está dotado de cierto elemento vago, ¿no?, en donde algunos casos van a ser claros como derecho y a otros no tanto. Y algunos van a ser casos límites de derecho.
Entonces, en ese sentido, ¿sí?, definirlo, es que proporcionar una definición es muy difícil. Es muy difícil porque me obliga usted a etiquetar algo. Definirlo es difícil y entonces para algunos más bien tratamos de explicar sus rasgos distintivos sin llegar a algo tan fuerte como decir la definición es esta. Estas son sus condiciones necesarias y suficientes y lo que no las reúne, entonces no es esta cosa. Entonces, pues aquí si fui claro en relación a no puedo definir, pero sí podemos caracterizar el derecho en términos menos estrictos que una definición. Entonces, en ese sentido, puede usted adoptar la perspectiva hartiana de que el derecho es una unión de reglas primarias y secundarias, o podría adoptar una postura más dworkiniana, una postura como Ras, etcétera, etcétera, pero un poco con esa acotación de no quiero definir algo porque me preocupa hacerlo. Profesor, muchísimas gracias por haber correspondido a la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.